Muy buenos días, les damos la bienvenida al Blockchain Summit presentado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El día de hoy, vamos a darle inicio a la siguiente charla de este Summit, donde hablaremos un poco de aspectos legales también del blockchain a nivel de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Les invitamos a realizar todas sus preguntas a través del botón de Q&A ubicado en el panel de control de sus pantallas y las mismas serán respondidas por nuestros expertos durante la charla. Debido a la situación actual, cada uno de nuestros speakers se encuentra desde sus hogares, por lo que nos disculpamos de antemano ante cualquier tema de conexión o conectividad que podamos tener. Sin más, le doy la bienvenida a Otto Mora, quien es el Senior Manager de Blockchain para EY Centroamérica, Panamá y Dominicana. Bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Bienvenidos a todos. Un gusto estar nuevamente por aquí para continuar conversando sobre las implicaciones de la tecnología blockchain en el sector de servicios financieros. Hoy vamos a profundizar en unos temas adicionales. Para eso contamos con las siguientes personas. Noelia Navarro, la cual es una gerente del área de blockchain, Giancarlo Ruiz, uno de nuestros consultores senior, Fernando Rosales, gerente senior del área de legal de EY, y Federico Pinto, que también es uno de nuestros colaboradores que nos va a presentar otro de los temas con respecto a custodia de criptoactivos. Muy bien. El objetivo de la sesión de hoy, bueno, es realmente comprender los conceptos legales asociados a las plataformas blockchain, ¿verdad? De criptomonedas, con la ayuda de Fernando. Vamos a conversar algunas técnicas para lo que es custodia de criptoactivos, ¿verdad? Eso es uno de los temas que los bancos también tienen que empezar a revisar, ¿verdad? Porque nos vamos a mover de un modelo de custodia de activos tradicionales hacia activos digitales, lo cual incluye criptoactivos. Ver algunos temas asociados al manejo de riesgos de estos activos digitales y resolver algunas dudas de estas implicaciones, ¿verdad? Hacia largo plazo, ¿qué implica la tecnología blockchain para la industria de servicios financieros? Bueno, ya les comenté un poco sobre la agenda de hoy. Esto era repasando un poco lo del día 1, que ya habíamos conversado. Y con respecto al día 2, bueno, ya vieron que vamos a hablar un poco más del lado legal, custodia y riesgos. Ok. Voy a pasar este slide. Y vamos a ver como tema un poco aspiracional, ¿verdad? De lo que creemos nosotros en EY. Nosotros creemos que las blockchains públicas van a cambiar fundamentalmente la forma en que intercambiamos valor. Y vamos a construir un mundo laboral más justo y abierto, que es, bueno, lo que vemos en EY, que es, ¿verdad? Un better working world. Nosotros vemos a blockchain, ¿verdad? Como una especie de middleware que conecta a las empresas, ¿verdad? O sea, el tema de servicios financieros y pagos es un tema fundamental, pero más que, digamos, solamente la aplicación de pagos o la aplicación de servicios financieros, los blockchains realmente sirven para conectar empresas y sincronizar la manera en que se hacen negocios de manera digital. También, bueno, el Internet, ¿verdad? Era una manera de intercambiar información y consideramos que el blockchain como tal es como un incremento sobre eso, ahora hacer una manera de intercambiar valor, no solamente información, sino intercambiar realmente valor a través del Internet. ¿Ok? Entonces, para ahondar un poco más en los aspectos legales, voy a cederle la palabra a mi colega Fernando Rosales, gerente senior de EY Law, basado en Guatemala, que nos va a comentar un poco más sobre este tema. Fernando. Muchas gracias, Soto. Igualmente a los otros panelistas que nos acompañan, siempre es un gusto. Igualmente a la audiencia, que es un honor compartir con ustedes y transmitir un poco nuestro conocimiento. Lo importante que quisiéramos resaltar respecto del punto de vista legal es para aquellos que no sean abogados, es que comprendan un poquito, tal vez, aquellos fundamentos de la creación de norma. Toda norma tiene al menos 3 dimensiones: el hecho, el valor y la norma per se.
Cuando se refiere al hecho, es aquella realidad económica, social o jurídica que se está gestando en uno o varios países que constituye la razón de ser de la creación de una norma. Entramos, por supuesto, ya entonces a la otra dimensión, que es la regulación o la norma per se. Y es que esta pretende precisamente regular, prever y anticiparse a esas circunstancias que están ocurriendo en el mundo, para que en el caso suceda alguna situación que afecte los intereses, bienes o derechos de alguien más, se pueda establecer con claridad quién es el responsable, en qué medida y si hay o no alguna sanción. Por último, naturalmente, toda norma o todo precepto jurídico se inspira, motiva y tiene por finalidad cumplir algunos valores. Entre esos y los que son atinentes son los de preservar la economía, la seguridad y la certeza jurídica. Les comento todo esto porque tal vez ustedes ya se han dado cuenta desde el webinar de ayer que este tema tan novedoso ha tenido muchas concepciones en los diferentes países de la región. Entonces, eso es precisamente lo que ustedes van a observar de esta pequeña exposición, donde cada país tiene una concepción, una forma de ver los criptoactivos de una manera tan distinta. Me parece que Daniel ayer se los transmitió muy claramente desde el enfoque tributario. Pero con esta pequeña introducción, yo doy inicio entonces a lo que son las regulaciones en nuestra región. La siguiente diapositiva, por favor. Naturalmente, como ustedes ya tienen conocimiento, el país que ha hecho un parteaguas en todo este tema ha sido El Salvador con la ley Bitcoin. Esta ley declaró que este criptoactivo es una moneda de curso legal. Esto para todos los efectos que implican como unidad de valor, unidad de medida y unidad de transacción, que esa es la función de una moneda. Y para eso estableció, para bien o para mal, un tipo de cambio entre el Bitcoin con el dólar de acuerdo al establecimiento libre por el valor de mercado. Esta regulación, en efecto, ha tenido algunos impactos económicos en el país, pero esos son algunas circunstancias de carácter económico que yo me reservo a hacer, que conozco, por supuesto, pero que son súper interesantes conversar por el tema de implementación de esta norma y la situación que ha ocurrido a nivel de valor de mercado del cripto al día de hoy. Pero bueno, me voy a exceder del tema estrictamente jurídico, pero otros aspectos de esta regulación es que ya reconocía en su parte considerativa que muchas personas no tenían acceso a servicios financieros tradicionales. El tercer considerando de esta norma ya establecía precisamente que era un 70% de la población la que no contaba con acceso a esos servicios financieros tradicionales y que pretendía con esta norma precisamente ampliar el ámbito y el acceso de este tipo de monedas a la población y para eso iba a crear los mecanismos y todo el tema cultural a cambiar, porque esto es otra forma de hacer negocios, porque nos estamos quitando en la transacción la intermediación bancaria. Es una realización de un negocio más directo entre oferente y demandante. Por eso su importancia y que el presidente de ese país lo promulgó como una medida liberatoria e ilimitada en esos términos. Naturalmente hizo otras regulaciones sobre que todo precio en el mercado puede estar expresado en Bitcoin y que todo agente económico debe aceptar el Bitcoin como forma de pago cuando así sea ofrecida por quien adquiere un bien o un servicio. Naturalmente esto tiene una excepción y es el que les comenté con respecto a el considerando 3 de la norma, que quedan excluidos de esa obligación quienes por hecho notorio y de manera evidente no tienen acceso a las tecnologías que permitan y ejecutan transacciones en Bitcoin. Pero por eso, a través de esa normativa, el Estado se obligó a promover la capacitación y mecanismos necesarios para que la población pueda acceder a transacciones en esa moneda. Muy bien, esta es la norma. Como toda norma de carácter de ley, tiene que ser desarrollada por un reglamento. El Ministerio de Economía emitió el reglamento de esta ley. Naturalmente, ya se enfocó en otros aspectos que va ampliando
ese desarrollo muy sucinto, lacónico de la ley Bitcoin de El Salvador. Aquí ya tenemos un apartado de definiciones sobre la banca, casa de intercambio o términos muy específicos relativos a estas transacciones como quién va a ser el custodio y el proveedor de servicios de Bitcoin. Todos estos últimos dos naturalmente van a estar supeditados con un registro y a un parámetro de normas de conducta que no dejan de tener solamente un aspecto jurídico, sino también algunos cánones de carácter moral o de integridad y honestidad. Eso es lo curioso de estos preceptos que hacen un entrelineado de todas esas normas que son de diferente naturaleza. No sin esto antes mencionar, antes de pasar de país, porque tenemos muy poquito tiempo, que involucra ya a las entidades que estén realizando custodio y sean proveedores de servicios de Bitcoin al cumplimiento de los programas de lavado de activos y evitar y prevenir los ciberataques por los hechos que ya se han mencionado en el webinar del día de ayer, que por ser esto un mercado innovador, precisamente hay que ver muchos aspectos de riesgo cibernético que han de considerarse para evitar que a través de los mismos sean canales o medios como se incurra en ilícitos como lavado de dinero o víctimas de ciberataque. Cambiando un poquito de jurisdicción, lo interesante es que ha habido muchos otros países que ya han tenido sus diferentes acercamientos a esta materia. Por ejemplo, Panamá. Ayer Daniela nos hizo un interesante acercamiento desde el enfoque tributario en dos proyectos de ley. Lo que yo les vengo a conversar es brevemente un poquito de cada uno de ellos. El 203, este anteproyecto que no pasó a proyecto de ley y que por supuesto no ha sido aprobado ni sancionado, regulaba el uso de las monedas virtuales o criptomonedas y las formas de transacciones con estas en el territorio de la República de Panamá, y se dictaban otras transacciones relativas a precisamente los efectos tributarios que podía tener. Lo importante de este anteproyecto de ley es que tenía un enfoque sumamente técnico basado en otros estudios de derecho comparado que los juristas de ese estado habían realizado sobre México, Estados Unidos, Argentina, Japón y Rusia. Entonces tenía una regulación en aproximadamente 25 artículos con muchas definiciones legales que seguramente ustedes ya han escuchado en este webinar, como criptomonedas, blockchain, wallet, trading, hasta la minería digital o ICOs, que son el Initial Coin Offering, y hasta los stablecoins. Es decir, tiene mucha definición porque es un anteproyecto de ley sumamente técnico. Naturalmente, si ustedes hacen una comparación vis a vis de este anteproyecto con la ley Bitcoin de El Salvador, se van a dar cuenta que la profundidad y alcance técnico de este anteproyecto excede a la regulación de El Salvador. Sin embargo, este proyecto no fue aprobado. Otro de los que ha sido a la palestra en debate en el Congreso de Panamá ha sido la 697, y esta sí tiene un proyecto de ley asignado. Esto quiere decir que no se quedó solamente como anteproyecto, sino que ya ha estado en las mesas de discusión ante los legisladores de ese país. Y esto tiene todavía un alcance más interesante que el proyecto de ley anterior, porque no solo regula el uso de las criptomonedas en el mundo digital, sino que tiene un alcance que pretende posicionar a Panamá no solo como un hub de servicios y de transporte de personas y de cosas o mercancías, sino que también quería presentar esta norma como un puente, una plataforma para que este país también fuera un centro de punto de desarrollo del mundo digital o virtual. Entonces, es sumamente interesante cómo el país pretende encauzarse a través de su desarrollo de exposición de motivos de este anteproyecto en una visión de Estado para liderar nuevamente en un mercado en el que considera que hay una gran oportunidad de desarrollo. Y este proyecto de ley, a diferencia del anterior, le excede en 3 veces el articulado, precisamente por el alcance que les comenté. Este proyecto de ley cuenta con aproximadamente 75 artículos
y naturalmente excede lo que ya les comenté respecto al anteproyecto anterior. Y lamentablemente, pues a la fecha no se ha aprobado ni sancionado. Por tanto, en Panamá no hay actualmente una moneda, un criptoactivo que pueda considerarse como moneda de curso legal. Sin embargo, tampoco está proscrito o prohibido y generalmente se ha reservado para otros segmentos del comercio directo entre los particulares en los que no media el segmento financiero o bancario. A continuación voy a hablar brevemente de la situación de Costa Rica y Nicaragua, porque son situaciones bien interesantes. Costa Rica se ha quedado a nivel de un proyecto de ley en el que fue presentado a la Asamblea Legislativa el 9 de diciembre de 2021 y que fue asignado a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Este proyecto de ley, lo que llama la atención es que es en una regulación no específica sobre ley criptoactiva. No es como el caso de El Salvador o el Panamá, Salvador con su propia ley o en Panamá con diversos proyectos de ley o anteproyectos que son sobre la base de leyes especiales o específicas. El caso de Costa Rica y Nicaragua, los proyectos o reformas de ley se han hecho sobre leyes de naturaleza varia. ¿Y a qué me refiero con esto? Que han sido tratado de incluir su regulación o efectivamente se ha incluido en la regulación local por medio de disposiciones de diferente naturaleza. Vean pues, en Costa Rica ese proyecto de ley era el de reforma a la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Naturalmente, porque lo que se pretendía era estar vinculando el uso del criptoactivo más bien al sujeto que presta el mismo y no a la actividad per se, atendiendo algunas recomendaciones de la GAFI, especialmente la número 15. Entonces, el enfoque de Costa Rica ha sido a través de un proyecto de ley de naturaleza varia, atendiendo a esa recomendación del GAFI, y lo que se regula es al sujeto que está involucrado en el custodio, en la prestación de operaciones de ese tipo y de los servicios de wallet digital, para que el mismo esté sujeto, supeditado a las normas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Naturalmente, esto desde el enfoque del sujeto y no de la actividad per se. Este proyecto de ley no ha sido aprobado, no ha sido sancionado, pero otro aspecto que vale la pena mencionar de este país es que el presidente de la banca central emitió una política sobre algunas consideraciones en torno a las monedas digitales y los criptoactivos, en las que aclaraba precisamente que por el auge que ha tenido a nivel mundial, Costa Rica permite la libre negociación de divisas, pero permitiendo el uso de criptoactivos, pero que no les daba, por su carencia de seguridad y garantía, no les podía dar el valor de moneda de curso legal, y que el uso que hicieran los particulares iba a ser por cuenta y riesgo de los mismos, pero se instaba a que las personas tuvieran precisamente su consentimiento informado y debida diligencia al hacer uso de estas monedas por los riesgos que podían tener, porque no existían regulaciones que pudiesen en algún sentido protegerlos en caso de que ocurriese algún hecho que pudiera afectarles el patrimonio. Con relación a Nicaragua, lo interesante, y como les dije anteriormente, es que en este país también las reformas que se introdujeron al mismo fueron a través de un proyecto de naturaleza varia, es decir, a través de una normativa no especial o específica. Y es que en ese país está la norma siguiente: la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley número 977, que es la Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y adición a la Ley 561, que es la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros. Esta norma
sí fue aprobada. Esta norma ya es de cumplimiento obligatorio en Nicaragua y se incluye un concepto de activos virtuales y los define de la siguiente manera, que es una representación digital de valor que puede comercializar o transferir digitalmente y se puede utilizar para pagos o inversiones. Los activos virtuales no incluyen representaciones digitales de moneda fiat, es decir, aquella que emite en papel un Estado por medio de la banca central. Y al no incluir representaciones digitales de moneda fiat, tampoco valores y otros activos financieros. De alguna manera vemos cómo el uso de una moneda tradicional tiene algunas limitaciones en Nicaragua, pero ya tiene efecto para comercializar y transferir digitalmente, aunque no tenga esa representación de moneda fiat, esa paridad, como lo sería un stablecoin, como muy bien ya nos lo han explicado anteriormente, y si mal no recuerdo, otro. Pero entonces vemos con esto que en Nicaragua ya existe una definición legal de un criptoactivo virtual que ya va permitiendo que se vaya abriendo en la regulación y un mayor uso en el comercio de este tipo de activos virtuales. Ahora bien, eso con relación a Costa Rica y Nicaragua, que les quería hacer la comparación vis a vis porque eran, en el caso de Costa Rica, a través de un proyecto no sancionado de una disposición de naturaleza varia, y en el tema de Nicaragua, una ley de la misma naturaleza, de naturaleza varia, pero que sí fue sancionado y es de cumplimiento obligatorio. Voy a seguir con el caso de Honduras y Guatemala, porque estos países también tienen sus semejanzas en cuanto a cómo ha hecho el acercamiento a nivel estatal. Honduras, recientemente, el 23 de marzo de 2022, el Banco Central de ese país hizo un comunicado oficial en el que establecía que el Bitcoin es un activo financiero que existe de forma virtual, que de momento no ha estado regulada en Honduras y que la mayoría de los países tampoco cuentan con esa condición de regulación jurídica. Resaltó ese comunicado que el Banco Central de Honduras es el único emisor de billetes y monedas de curso legal en el territorio. Asimismo, aclaró que la banca central no supervisa ni garantiza las operaciones que se realicen con criptoactivos como medios de pago. Por tanto, las transacciones que se realicen en el mercado hondureño por los particulares, dada su libre autonomía de la voluntad y que el Estado naturalmente garantiza la libertad de todas las personas, es bajo su propia responsabilidad y riesgo. Un comunicado similar hizo Guatemala, pero lo hizo con antelación, el 19 de febrero de 2021, mediante el cual la Superintendencia de Bancos hizo un comunicado de prensa en el cual igualmente reconocía el uso generalizado de las monedas o activos virtuales, pero que, de acuerdo a la ley monetaria, la unidad monetaria del Estado se rige con el quetzal y únicamente el Banco de Guatemala puede emitir billetes y monedas. Nuevamente vemos cómo en la legislación de otro país como el de Guatemala, muy similar al de Honduras, y también el de Costa Rica, que tampoco ha aprobado las reformas que regulen a los sujetos que están involucrados en las transacciones con criptoactivos, se están reservando la moneda de curso legal únicamente aquella que ha sido la emitida por el Banco Central. Sin embargo, también reconoce que se usan a nivel de mercado y que corren bajo cuenta y riesgo de los usuarios que deben de conocer los alcances, pero que sepan bien que algún hecho que pueda afectar su patrimonio podría no estar tutelado por la legislación ni los órganos jurisdiccionales. Dado que el tiempo es corto, voy a acelerar un poquito el ritmo y solo quiero comentarles entonces otras premisas que ustedes pueden tomar en cuenta para discurrir en este tema tan apasionante e interesante en el que convergen aspectos técnicos, tecnológicos, virtuales, jurídicos, económicos y sociales. Y es que desde el punto de vista jurídico hay que ver todos esos para ver cómo se condensan y regulan en una norma. Entonces, si ustedes quieren conocer la situación jurídica de un criptoactivo en un país, deben de preguntarse primero, ¿es una moneda de curso legal, sí o no? Y aquí ya vimos algunos ejemplos en qué caso sí lo es
y cuál no lo es. En caso que no lo sea, otra pregunta es, ¿existe la libre negociación de divisas? Si existe la libre negociación de divisas, la pregunta es si el Estado lo admite a un criptoactivo como una divisa o no. Esa es otra pregunta importante, porque pese a que la moneda de curso legal usualmente esté circunscrita a la propia y específica con simbología de patria de cada país, a veces se admite la libre negociación de divisas y se admiten monedas de otros países. Sin embargo, vemos que algunos otros países sí tienen prohibiciones explícitas. Si no es moneda de curso legal y no hay libre negociación de divisas, aún así, los particulares, los ciudadanos, por el libre principio de autonomía, la voluntad de las partes y el derecho de libertad de acción que está regulado en la mayoría de las constituciones de los países y en tratados internacionales en derechos humanos, podrían hacer uso de los criptoactivos en sus transacciones con otros comerciantes que así lo admitan, sabiendo que no es una moneda de curso legal. Sin embargo, hay casos en los que hay una prohibición explícita por los estados. Algunos ejemplos están ahí mencionados como China, Rusia, Bolivia y Ecuador. Rusia recientemente entiendo que ya lo está admitiendo para inversiones, pero no como medio de pago, pese que en el 2020 la prohibición era más extensiva. Y en otros países, como les comenté, de uso no prohibido, pero sí permitido y consentido bajo el conocimiento de que es bajo cuenta y riesgo del usuario y cuando no es moneda de curso legal, tenemos los casos de Argentina, Chile, Brasil, España, México, que ya está con su propia regulación, y Estados Unidos, que es muy peculiar. En el caso de Argentina vale la pena mencionar que ya se es de conocimiento que hasta ya se ha hecho efectivo medidas de embargo judicial a criptoactivos. Entonces vemos cómo aspectos de la justicia en tribunales ya está alcanzando medidas de precautorias de esta naturaleza en jurisdicciones de estos países. Y en suma, hay que estar muy atento a lo que las leyes de los organismos legislativos y de banca emiten al respecto, porque unos van con otros de la mano. Rápidamente cambiemos de diapositiva, por favor, porque entiendo que ya me está alcanzando el tiempo que se me ha conferido. Y parte del aspecto tecnológico que hay que mencionar también, porque en este entorno digital, y como ustedes ya habrán escuchado muy bien a los colegas que me han precedido en el uso de la palabra, es el tema de los smart contracts. Aquí hay algunas consideraciones sobre los cuales ustedes pueden discurrir, porque nosotros tenemos muy claro el ejemplo del laboratorio o de la práctica, dependiendo del país, donde a través de contratos inteligentes uno ya puede tener acceso fácil al crédito, e incluso si fuese una transacción de envergadura o magnitud, hasta incluso podría tener un tema de registro de la hipoteca o garantía casi de inmediata, pero de nuevo, esto depende de la jurisdicción y de muchas otras consideraciones. Algunos aspectos que les traigo yo a colación es el sistema notarial que rige en cada país. Acuérdense que en Centroamérica y en muchos países de la región latinoamericana y europea existe el sistema notarial latino, en el cual el notario es el depositario de la fe pública y por medio de los cuales muchos contratos aún deben de redactarse en escritura pública como requisito esencial para su validez, y a eso se les conoce como contratos solemnes, o también deben de constar en escritura pública por si tienen que tener algún valor o efecto ante un registro público. De ahí la relevancia que transacciones de cierta envergadura que tengan que ver con registros públicos como transacciones de vehículos o transacciones inmobiliarias en algunos o en la mayoría de los países todavía no puedan documentarse en smart contracts porque la forma de manifestación requieran que sean en un papel especial que deba de ser autorizado por un notario. Vemos que en el sistema sajón el notario no es depositario de una fe pública ni debe asesorar, y únicamente se limita a autenticar las firmas de los comparecientes, que son ellos los que realizan sus propios negocios. Muy bien. Ahora, el avance tecnológico, como bien ha dicho todos los que me han precedido, ya existe, es fuerte y de aquí para adelante va a ir en incremento. Y no tengo duda que va a ir cambiando mucho la práctica como actualmente se está regulando cómo documentar la transferencia de estos activos físicos como vehículos o inmuebles, porque con el tiempo se van a ir
flexibilizando en la medida en que la virtualidad vaya siendo nuestra realidad más próxima, más común y más frecuente. Y por último, este aspecto tecnológico tiene otros dos aspectos legales, como es el tema del riesgo tecnológico que ya han mencionado, porque algunos países sí han regulado la banca, aspectos de riesgo tecnológico que siempre que intermedia un operador financiero debe de tenerse en cuenta para evitar fraudes, cibercrimen, designando un oficial de cumplimiento y otros aspectos de esa índole, incluso temas de firma electrónica entre negociaciones entre partes, ya que están regulados los smart contracts. Perdonen que hasta ahí deje, me hubiera querido extender y desarrollar un poquito más, pero hay otros colegas que tienen temas mucho más interesantes de qué compartirles y hablarles. Muchas gracias. Para nada más interesantes que el tema legal. Definitivamente, Fernando, muchas gracias. Muy interesante todo esto. Em, y creo que sí, definitivamente falta, ¿verdad? Bastante por avanzar en nuestros países en terminar de entender y regular apropiadamente estas tecnologías. Perfecto. Nos movemos a la siguiente sección que va a ser el tema de los frameworks y las plataformas que se pueden usar para custodiar criptoactivos, que va a estar a cargo de mi colega Federico Pinto. Entonces, Federico, adelante. Muchas gracias, Otto, y buenos días a todo el mundo. Como dijo Otto anteriormente, hoy vamos a estar hablando un poco sobre el framework y plataformas para custodia de criptoactivos. Siguiente, por favor. Para comenzar, esto es un framework básico para custodia digital. Tenemos sectores o secciones que son supervisión, custodia segura, infraestructura reutilizable y, por último, la oportunidad. Luego en esta charla vamos a hablar un poco más de qué es cada una en más detalle. Pero para dar una breve introducción a cada una, la supervisión, supervisa que las actividades del cliente y del custodio están operando dentro de los límites aceptables establecidos por el cliente, el custodio y el gobierno. La custodia segura proporciona la funcionalidad central de la billetera que protege los activos digitales de los titulares de cuentas y las transacciones en blockchain que están finalizadas. Y la infraestructura reutilizable, esos son servicios reutilizables para exponer la billetera y las ofertas de productos del custodio hacia y desde blockchains y también para servicios de terceros. Y todas esas tres áreas lo que hacen es crear una oportunidad para el cliente y para el custodio también, que es la agrupación de supervisión, custodia segura y infraestructura reutilizable para crear servicios de inversión activos y pasivos de valor agregado más allá de las capacidades básicas de la billetera. Las capacidades comunes incluyen servicios de activos, garantías, análisis y gestión de billeteras, investigación y préstamos de valores. Siguiente, por favor. Así que vamos a hablar antes de entrar en lo más específico lo que es una billetera, porque a algunos de ustedes les puede parecer que una billetera y una custodia son muy similares. De forma muy simple, una billetera le da a una persona una interfaz y le permite gestionar la interacción con el blockchain y también sus monedas y proporciona una salvaguarda. Entonces, aquí les traemos las tres funcionalidades que tiene una billetera, que son simplificar, proteger e interactuar. Con el tema de simplificar, le brinda al usuario una experiencia mejorada, como códigos QR en lugar de direcciones alfanuméricas largas para envíos. También se puede gestionar de una forma segura todos los activos digitales en un solo lugar. Con el tema de proteger, genera y protege llaves criptográficas y también solicitudes de firma digital a blockchain y contratos inteligentes. Y por último, con el tema de interactuar, crea una interfaz con las redes blockchain y contratos inteligentes para realizar transacciones. Y también se puede explorar apps que tienen que ver con aplicaciones descentralizadas. Siguiente, por favor. Cuando empezamos a pensar en un marco de referencia, también debemos de pensar en el contexto de hacia dónde uno se dirige, de modo que la billetera va a crear una oferta y una conectividad que se va a convertir en algo fundacional. Y por eso es que pensamos en un marco de referencia.
Si construimos este marco correctamente, entonces nos da una manera de integrar las monedas que tenemos y para apoyar otros pagos y por ende se pueden construir otro tipo de productos. Esto nos da la oportunidad de estar pensando en una hoja de ruta futura y uno debe pensar en las cosas que vendrán en el futuro, aunque uno no pueda adivinar el futuro, como lo podemos ver en esta diapositiva. Podemos adivinar más o menos hacia dónde nos dirigimos y el tipo de capacidades que vamos a querer tener a medida que sigamos avanzando y que los requisitos reglamentarios también se aclaren. Ahora es importante dar un ejemplo de lo que está sucediendo en esta hoja de ruta. Por ejemplo, ahora estamos con lo que es la custodia del intercambio. Algunas de las metas de corto plazo es la custodia de otros activos digitales, por ejemplo, los famosos NFTs, la tokenización de activos, lo que son stablecoins, el dólar digital y lo que son los pagos y transferencias de activos digitales. Y ya moviéndonos más hacia lo que es el mediano plazo, podemos ver los casos de uso ampliados de tokenización de activos, también en los servicios Prime, el Metaverse, los CBDCs, que fue lo que toqué en el día de ayer, la integración de DeFi, ganar intereses, la banca digital que ahora está en esa trayectoria y mucho más. Siguiente, por favor. Así que vamos a hablar de la supervisión que había mencionado anteriormente. Aquí es donde miramos los límites y las restricciones que queremos establecer y pensamos en ello de dos lados. Uno es la autorización de los clientes, es decir, la persona que hace una solicitud para realizar una transacción o crear una cuenta. Y queremos darle la capacidad de autorizar las transacciones y gestionar su cuenta y su interfaz en el servicio de custodia. El segundo lado es el custodio. El propio custodio tiene un montón de controles que puede usar para poder integrar como parte de una solución. Algunos de ellos pueden estar relacionados, por ejemplo, con las regulaciones y algunos ejemplos son las sanciones, ya que puede haber controles de gestión de riesgos. Se puede decir que cierta cuenta solo puede tener una cantidad específica o se puede trazar ciertas cantidades a un nivel o tener una billetera que solo puede tener un valor máximo y puede haber también políticas adicionales como cuántas personas necesitan autorizar un cierto nivel de una transacción, ya sea interna o para el cliente. Así que esos son los tipos de supervisión en los que hay que pensar. Lo vemos muy importante en el contexto de un flujo de trabajo. Así que, por ejemplo, el cliente cuando entra, ya hay un montón de flujos de trabajo potenciales antes de llegar al punto en el que estamos haciendo una firma de transacción. Hay que estar mirando los registros, estamos haciendo comprobaciones de cumplimiento y de riesgo, y todo esto tiene que ser tomado de la solicitud que hizo el cliente, ya sea de un API o de una interfaz web, y hay que convertirlo en un formato que el blockchain será capaz de entender. Así que los clientes envían algo muy simple, pero esto eventualmente tiene que ser formateado de una manera que el blockchain entienda y que ese formato será eventualmente firmado. Ahora, una de las cosas en las que queremos pensar es cómo se llevan a cabo estas aprobaciones. Uno de los aspectos que se dividen en dos es, por ejemplo, la primera son las aprobaciones implícitas y esto se significa que a medida que avanzamos en el proceso acepta todos los procesos anteriormente y le dice a uno lo que ha sucedido previamente en ese blockchain. Sin embargo, no hay una forma explícita de saber qué persona realmente grabó esas aprobaciones. Por el otro lado, también se podría hacer una aprobación explícita. Una forma de pensar en ello es que uno mismo firma digitalmente las aprobaciones de uno. Se está firmando explícitamente y por ende se está asegurando que no había ningún tipo de adversario u otra mala actuación que pueda haber ocurrido en algún lugar en el flujo de trabajo y por lo tanto esto implica que tiene un mayor nivel de control de seguridad, pero añade complejidad extra en el proceso. La otra cosa que uno quiere pensar es lo que está siendo validado durante todo este proceso. Uno puede mirar los metadatos que el cliente tiene para mover un Bitcoin, donde la transición al principio
por ejemplo, con los UTXOs, y será mucho más explícito y los dos van a tener que alinearse, no necesariamente, pero siempre estar de acuerdo, por ejemplo, tener claro si algo va mal y si uno está pensando en qué tipo de supervisión quiere, etcétera. Pasamos al siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco sobre la custodia segura. La custodia es el aspecto en el que pensamos en la gestión de llaves, que es el área en la que protegemos las llaves, las almacenamos, las asignamos a nuestras cuentas reales. Además, es el lugar donde estamos haciendo la firma digital. Así que cuando se envían las transacciones al blockchain, no es como una billetera personal, que en realidad hay que tomar una transacción, hay que formatearla y luego hay que firmarla con las llaves que están asociadas a los activos que están en el blockchain. Hablamos también de la validación de la aprobación. Hablamos de la supervisión anteriormente, pero eventualmente ese proceso de supervisión llegará al punto en el tiempo de la custodia y necesitamos validar en ese momento todas las aprobaciones necesarias para realizar las transacciones que uno necesita hacer en la billetera, que esto eventualmente llegará al blockchain. Hay una contabilidad y un registro porque se necesita controlar las transacciones y se requiere hacer un análisis independiente, y también hay que tomar en cuenta cualquier valor añadido en el proceso. Con el tema de gestión de llaves, una de las primeras cosas que la gente habla es en torno a cómo hacer un punto único de un control de confianza distribuida, por lo que se puede escuchar temas como firmas de múltiples partes o MPS. Para dar un poco de contexto, estas firmas, por lo que hacen es que no haya un único punto de abuso. Y eso significa que no haya un lugar único donde se guarde la llave de uno, y que si, por ejemplo, uno se mete en un único punto, se pueda abusar de todo el sistema. Y eso es lo que hace las múltiples partes que crea una compañía. Es importante distribuir la confianza de tal manera que uno tiene que entrar en múltiples lugares para poder comprometer un sistema. Y esas son formas comunes de soluciones que se han dado hasta el día de hoy en el tema de custodia. Por ejemplo, otros aspectos en torno a la gestión de llaves es la forma en que uno almacena las llaves de uno. Y durante estos años hay múltiples metodologías, por ejemplo, como hacer múltiples llaves y protegerlas. Otra forma es tener una sola parte de conjunto de aleatoriedad. Y también otro aspecto en el que es importante ir pensándose en los tipos y en el número de billeteras. Aquí es donde entra la parte de que si uno va a tener cold or hot wallets, que vamos a hablar más a detalle en la siguiente diapositiva. Esto se puede brindar porque uno tiene diferentes áreas de negocio o diferentes ofertas que requieren que uno tenga diferentes billeteras. Si uno tiene la misma billetera, uno puede estar usando las llaves para contratos inteligentes, para administrarlos, y puede que uno quiera poner esas llaves en un control separado de los que uno tiene la custodia de los criptoactivos específicos. Siguiente, por favor. Así que, como dije anteriormente, una de las primeras cosas en las que uno quiere pensar es en la custodia de criptoactivos, es cómo mantener seguras las llaves de uno. La forma más típica de pensar en ello en la criptografía es básicamente ver, por ejemplo, lo que se muestra a la derecha de esta diapositiva, que es que uno está generando las llaves aleatoriamente en el tiempo, y esas llaves se cifran con una llave de cifrado, y tenemos que utilizar un sistema llamado un HSM, que es conocido como un módulo de seguridad de hardware. Ahora, es importante recalcar que no tenemos que proteger estas llaves de la privacidad, porque la llave de encriptación se mantiene de forma segura. Pero es importante tener bien claro que todas las demás llaves tienen que estar disponibles para uno. Así que, por ejemplo, si uno pierde o una unidad de disco se cae o lo que sea, si uno no tiene una copia de seguridad de esa llave, entonces uno no va a poder ser capaz de realizar la transacción que uno desea.
Así que todas esas llaves, aunque estén encriptadas, todavía tienen que estar disponibles para uno y uno se tiene que asegurar que están respaldadas adecuadamente. Otro enfoque que se utiliza comúnmente, y esto es a menudo utilizado también en billeteras personales, es una billetera HD. La mejor manera de pensar en estas billeteras es hablar de lo que la H y la D representan. Comenzando con la D, que esto representa que dada una entrada y es una entrada aleatoria, que podría venir de un código QR, por ejemplo, pero es un conjunto de entradas y se puede utilizar para derivar todas las otras llaves y entonces tener un pequeño conjunto de información en donde se derivan todas las demás. Lo que es diferente aquí es que uno las deriva en el momento que uno las necesita. Así que uno no almacena las llaves derivadas. Uno solo protege la entrada cuando uno las crea. La otra parte de esto es la parte H, que es de las billeteras HD. Y esto es una estructura jerárquica. ¿Qué me refiero con esto? Que esto crea una estructura que se puede definir en diferentes tipos de billeteras o de monedas. Puede definir diferentes cuentas en una billetera, lo hace automáticamente y la derivación puede decir que, por ejemplo, quiero esta cuenta para este tipo de criptomoneda y le quiero dar esta dirección específicamente. Los dos se utilizan comúnmente en ambos en la industria y ambos tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, en su gran parte son seguros de los bots. Ambos tienen un valor diferente, ya que ayudan a gestionar y proteger lo que puede suceder durante un compromiso de seguridad en caso de tener uno. Y también me parece importante hacer un comentario sobre los fragmentos y qué son los fragmentos, de lo que hablaremos en un segundo, que son la forma de dividir las llaves cuando proporcionamos fragmentos y usamos ese tipo de billetera HD que lo he venido explicando en esta diapositiva. Siguiente, por favor. Me parece importante recalcar la diferencia que existen entre billeteras, comenzando con una billetera personal, y cuando hablo de una billetera personal me refiero a una billetera física. Esto es la billetera que uno tiene en el bolsillo o en el bolso. Y, por ejemplo, si uno abre esa billetera y uno mira hacia dentro de ella, los activos están realmente en esa billetera. Por ejemplo, si uno le roban algo que está ahí en la billetera, uno lo va a saber con solo mirarla. Del otro lado, en una billetera digital, uno no tiene los activos en la billetera, sino que uno tiene llaves y esas llaves están asociadas a activos que están en el blockchain. Así que uno usa esas llaves para hacer transacciones, por ejemplo, en una billetera. Es importante también recalcar que, por ejemplo, cuando le doy $1 a alguien, esa persona está más preocupada por el intercambio de los servicios que la persona que soy. Pero es importante recalcar que a la hora de tratar con activos digitales, la cartera o la billetera me identifica a mí mismo diciendo que yo soy la persona que tiene acceso a estos activos asociados con la dirección específica y que esa dirección es una, por ejemplo, clave pública o una llave pública. Así que es importante mantener esa llave y protegerla, que es muy importante. Así que cuando pensamos en las transacciones en un blockchain, por ejemplo, lo que hacemos es tomar una transacción que todavía no está completa, que es una transacción que representa las acciones que uno está pidiendo. Esta transacción dice la dirección de origen, la dirección de destino, la cantidad que puede tener, los UTXOs y la transacción que necesita ser firmada. Así que en el método anteriormente, como uno puede ver, es una especie de enfoque muy estándar. Tenemos una transacción sin completar y tenemos una sola llave. Antes de tomar y firmar algo con esta llave, lo validamos, como habíamos dicho anteriormente, alrededor de la supervisión. Ahora, el reto con ese enfoque es ver qué pasa si se rompe cualquier parte de esto, o por ejemplo, cualquier parte individual, ya sea, digamos, que alguien se roba la llave o se rompe en el proceso de aprobación y solo permite que las acciones no autorizadas puedan ser firmadas. Entonces, es el reto que hay que analizar. Si uno piensa que si una llave es segura, entonces, lógicamente, dos llaves son obviamente aún más seguras y la ventaja es en torno a las firmas que han creado múltiples partes que ahora
por ejemplo, podemos decir que para hacer una transacción o en el proceso de un flujo de trabajo se requieren dos en vez de una. Ahora, en este caso, podemos hacer la misma pregunta. ¿Qué es lo que sucede si hay un compromiso aún si uno tiene dos llaves? Bueno, digamos que se compromete solo una de las llaves. Así que una de las llaves, en este caso, todavía está a salvo. Porque si una de las llaves se compromete, eso significa que la otra le puede ofrecer otro nivel de protección. Es importante recalcar que si uno quiere ir y cambiar algún proceso durante este proceso de firmas de múltiples partes, hay que ir al blockchain y hay que informarle y hacer cambios en el blockchain que representa. Que ahora estoy, por ejemplo, usando una nueva clave y que necesito eliminar la antigua clave que fue abusada. También hay que recalcar que esto puede llevar tiempo y que ciertamente va a tener una implicación de un costo adicional que puede ser potencialmente. También las firmas de múltiples partes son muy buenas y se deberían usar ya que tienen muchas ventajas, como lo hemos estado hablando, pero no siempre están disponibles para todos los tipos de activos. Siguiente, por favor. En diapositivas anteriores he tocado un poco el tema sobre qué son las hot y cold wallets. Aquí vamos a profundizarnos más en este tema y ver su funcionalidad y la importancia que tienen a la hora de activos digitales. Para dar una breve introducción en qué son este tipo de billeteras, se refieren a diferentes soluciones para almacenar criptomonedas. Los nombres que llevan, por ejemplo, hot y cold, simplemente infieren el estado de conectividad de la billetera al Internet. Por ejemplo, las hot wallets son billeteras criptográficas digitales que necesitan una conexión a Internet para funcionar. Por otro lado, las cold wallets son dispositivos físicos que contienen criptomonedas, pero que no están conectados al Internet. Como hemos estado hablando, es importante siempre tener en mente la importancia de reutilización y la segregación de nuestros sistemas. Las billeteras hot y cold se refieren a las diferentes soluciones para almacenar ese tipo de criptomonedas. Los nombres simplemente infieren el estado, como dije anteriormente, de conectividad de la billetera al Internet. Es posible que uno pueda tener todo en un lugar o también es posible que uno no pueda tener todo en un lugar. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez todo lo que uno necesite siendo una compañía es un hot wallet o todo lo que uno necesite sea de un cold wallet. Pero es importante recalcar que la mayoría de las organizaciones tienen tanto un hot wallet como un cold wallet, como podemos ver en esta diapositiva. Algunas organizaciones pueden pensar que algunos activos necesitan ser separados de otros activos, por lo que se pueden incluso hasta tener dos hot wallets, como podemos ver en el caso de esto. Esto puede pasar por un par de razones. Una es que uno tiene dos líneas de negocio totalmente diferentes y bueno, uno al reunirse con el grupo y pensándolo bien, uno llega a la conclusión que es mejor que no sean mezclados. Entonces uno puede decidir como tal vez voy a poner solo un cierto valor máximo en esta hot wallet o cold wallet y cuando se supere ese número voy a tener que transferir esos recursos a otra billetera. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque uno puede tener diferentes procesos, así que, por ejemplo, en este ejemplo se muestra algunas de las piezas son reutilizables. Por ejemplo, si estamos hablando de ese tipo de piezas como los registros y el formato de las transacciones. Como dije anteriormente y lo he recalcado a través de esta diapositiva, uno puede tener dos líneas de negocios diferentes que tienen dos procesos de cumplimiento totalmente diferentes o potencialmente dos procesos de riesgos diferentes también. Por lo tanto, al pensar en la reutilización y en la separación de activos, uno se va a dar a uno mismo y al negocio que uno tiene la capacidad de crear más y potencialmente nuevos productos en el futuro. Y a uno le va a dar la capacidad de ser más adaptable a conforme el mercado va cambiando. No solo desde el punto de vista de la seguridad, que es sumamente importante, sino también de la disponibilidad de los productos y la posibilidad de introducirlos de una forma más rápida al mercado. Siguiente, por favor.
Así que hemos hablado de un marco de referencia y ese marco al final está ahí para construir oportunidades para el negocio de uno y hay servicios que uno quiere proporcionar a uno mismo y a los clientes que uno tenga. Así que, por ejemplo, uno tiene de referencia la supervisión, la seguridad, la infraestructura reutilizable y dado eso uno puede construir un plan estratégico que va a crear oportunidades para ver lo que hay en el mercado. Cuando uno trabaje este plan, es importante tener la mentalidad, como lo podemos ver, de gatear, caminar, correr, el famoso crawl, walk, run. Como la línea muestra, es realmente difícil al principio. Es el momento más difícil de casi cualquier cosa, que es empezar, y es muy importante empezar con esto. Pero una vez que se inicia este proceso, como cuando uno le va agarrando la funcionalidad es mucho más fácil. Así que, en resumen, es importante construir los servicios básicos, construir nuevas capacidades y siempre cuando uno tenga en mente este proceso de gatear, caminar, correr, uno va a estar en buen estado. Último, por favor. Así que para concluir, bueno, hay muchas cosas en las que hay que pensar y ciertamente con el tiempo dado no las podemos cubrir todas, pero si uno se centra en lo básico y uno lo hace bien desde el principio, es el mayor reto, solo empezar, construir en un plan que uno pueda entender y usar de referencia a conforme uno va avanzando. Construir la seguridad por un diseño bien estructurado desde el principio es importante. Pensar en la reutilización de servicios y de componentes. También, como dije, hay que concentrarse en lo básico y hacerlo bien. Hay que aprovechar las capacidades principales que existen. También hay que mantener la conciencia. Siempre hay que estar comprometido con los reguladores, con las regulaciones que existen en el puesto. Tener un conocimiento del mercado como podemos ver en estos años que han pasado, ha ido cambiando y en el futuro estoy seguro que va a ir cambiando. Entonces, siempre es importante tener un conocimiento del mercado y ver en qué áreas uno puede aprovechar para crear oportunidades para uno y para los clientes. Y también, por último, es importante ampliar la gama de productos. Siempre, como dije anteriormente, tener esa mentalidad de crawl, walk, run, estar dispuestos a seguir desarrollando capacidades, reclutar un talento que le sea, le sea como de beneficio para la compañía. Siempre tener al tanto a los socios de la compañía de qué son los planes que uno tiene, qué son la visión de la compañía y sus metas. Siempre usar la tecnología como herramienta. Podemos ver cómo la tecnología ha ido creciendo y cómo va a seguir creciendo y todos los beneficios que le pueden traer a una compañía. Y por último, hay que construir estratégicamente. Hay que usar los recursos de una manera eficiente, siempre con el propósito de crear una experiencia que le brinda apoyo no solo a uno, a la compañía, sino también a los clientes. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, aquí les traigo unos ejemplos de plataformas o proveedores para custodia de criptoactivos. Tenemos 3 ejemplos que les traigo el día de hoy, por ejemplo, Gemini, Coinbase y Fireblocks. Comenzando con Gemini, es una plataforma de comercio automatizado que se desarrolló específicamente para el comercio de criptomonedas. Es una plataforma de negociación inteligente y mejorada que cualquiera puede usar y pueda ganar dinero en el mercado de criptomonedas. También es una oportunidad de inversión para aquellos que no tienen tiempo para dedicar largas horas a administrar una billetera de criptomonedas. Siguiendo con Coinbase, es conocida por sus sectores en la casa cambiaria de criptomonedas que facilita la compra, venta e intercambio de criptomonedas mediante su plataforma de comercio e inversión de criptomonedas. Ofrece
a las empresas y personas la capacidad de comprar, vender e intercambiar más de 100 criptomonedas. El producto de grado empresarial se llama Coinbase Custody y está bajo una licencia bancaria en el estado de Nueva York, auditoría de cumplimiento y pólizas de seguros. Y por último tenemos Fireblocks, que es una plataforma de nivel empresarial que ofrece una infraestructura segura para mover, almacenar y emitir activos digitales. Fireblocks permite que los fondos y las oficinas familiares, los bancos de Web3 escalen de forma segura las operaciones a través de la red Fireblocks y la infraestructura de billeteras basadas en MPC. También atiende a más de 1.300 instituciones financieras, ha asegurado más de 3 billones de dólares en transferencias de activos digitales y tiene una póliza de seguro que cubre los activos en almacenamiento y tránsito. Entonces, hay un montón más de ejemplos de plataformas y proveedores para custodia de criptoactivos, pero estas son algunos ejemplos de plataformas que existen en el día de hoy. Y eso sería todo por mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Excelente presentación, excelente material. Ahí, bueno, vamos a revisar algunas de las preguntas que salieron al respecto de esta sección. Primero, con respecto a la pregunta de Claudia Elizabeth Marroquín, nos pregunta en relación con las billeteras, ¿cómo escoger una billetera confiable y cómo puedo saber que la entidad escogida me va a responder en caso de fraude externo? Definitivamente un tema muy relevante. Yo te diría, por ejemplo, consideraciones como la que tiene aquí Coinbase Custody, ¿verdad? Que estamos hablando de que tiene una licencia bancaria, o sea, está legalmente autorizada a operar en la legislación donde está registrada. Tiene auditorías de cumplimiento, creo que eso es un tema muy importante, revisar en el proveedor. Y la última, digamos que creo que es de las más importantes, que como pueden ver, tanto Fireblocks como Coinbase, que somos las que hemos estudiado acá un poco, tienen póliza de seguros, ¿verdad? Porque al final, si todas las medidas de ciberseguridad, de almacenamiento en cold wallets y todo falla, es importante tener un seguro en caso de algún tema ya mayor. Eso con respecto a algunas consideraciones para la selección de proveedores, que es algo pues que también obviamente en igual les podemos acompañar para hacerlo. Y luego tenemos otro tema adicional que es con respecto a los hot y cold wallets. ¿Cuáles son más seguras y cómo puedo asegurar cualquier tipo de wallets? Bueno, es todo un tema de ciberseguridad, ¿verdad? El manejo de private keys, ¿verdad? Es un tema muy importante. Ahorita Federico mencionaba el tema de los HSMs ¿verdad? Para mayor seguridad, etcétera. Pero yo creo que en general los cold wallets, por su propia naturaleza de no estar conectados a Internet y requerir alguna intervención física o manual, son las más seguras, ¿verdad? Sí, en general es lo que ocurre, ¿verdad? Pero obviamente hay un precio a pagar por utilizar cold wallets, ¿verdad? Que es la necesidad de más interacción de personas y de ciertas transacciones de montos mayores que necesitan esta autorización manual, ¿verdad? Entonces hay en general un balance, ¿verdad? En tener ciertas tolerancias o ciertos límites para transacciones más pequeñas y transacciones mayores requiriendo intervención manual de las personas para sacar, digamos, las autorizaciones de los cold wallets, las firmas, digamos, en ese caso. ¿Ok? Ok, y ahí veo que Cindy María Güero nos hace una pregunta con temas de cumplimiento. Voy a esperar a nada más la parte de manejo de riesgos, que es la que sigue, y vamos a tratar de dar algunos puntos también sobre temas de compliance, que creo que también es importante en cripto. ¿Ok? Bueno, ahí nos preguntan qué estándares de seguridad de información y ciberseguridad deben aplicar los custodios de criptoactivos. Vamos a mencionar algunas ahorita, tal vez en la parte de riesgos, y vamos a ampliar un poco más ese tema. Muchas gracias, Milton, por la pregunta. Pasamos a Giancarlo Ruiz, que es parte de nuestro equipo en EY y nos va a comentar un poco sobre el tema de el manejo de riesgos para criptoactivos. Giancarlo, ¿estás por ahí? Sí, claro. Buenos días. Como dijo Don Otto, yo les voy a presentar sobre
el manejo de riesgos, en la que sigue más específicamente tendencias en la adopción de activos digitales. Nosotros si podemos pasar a la 27 directamente, por favor. Siguiente, por favor. En esta, como podemos ver, vamos a repasar el roadmap de activos digitales que ya nos había presentado Federico. Como podemos ver, el ahora en más oscurito y mediano largo plazo, los grises. Repasando rápidamente, tenemos la custodia de activos, que eso se da por NFTs en el momento, o en monedas que se guardan en nuestra billetera digital. Una parte muy interesante de donde va nuestra industria se puede ver en nuestro mediano largo plazo, donde dice integración de DeFi y Web3, con un ejemplo clarísimo que se da en la India, que tiene 500 pymes en el parque empresarial, más específicamente desarrollando fintechs sobre tecnología de blockchain. Entonces vamos a ver que la tecnología va avanzando rápidamente. En sus inicios tenía detractores. Uno de los más famosos, Jamie Dimon de JP Morgan, y ahora JP Morgan ofrece custodia de los activos. Entonces podemos ver que rápidamente se empieza a adoptar los CBDCs, como mencionaba Federico, que son los que están un poco más a largo plazo. Ahorita vamos a ver que la Reserva Federal de los Estados Unidos también se ha empezado a pronunciar sobre el tema y están considerando fuertemente emitir su CBDC. Siguiente, por favor. Estas capas tecnológicas que tenemos en la pantalla son los capabilities que necesitamos desarrollar para llevar a cabo el roadmap que pudimos observar en la presentación anterior. Como primero tendríamos las pruebas y el due diligence, que serían protocolos respecto a contratos inteligentes, estándares de tokenización, que sean relevantes a lo que estamos desarrollando. Estándares, por ejemplo, serían el ERC20, que es para fungible tokens, el ERC721, que es para NFTs. Lo que nos permite son ver las reglas, hacer tweaks en lo que queremos y cómo queremos que nuestro NFT se comporte. ¿A qué me refiero con esto? Que esto nos va a decir, o se le puede decir al contrato, al NFT, cuántas se quieren producir, qué personas lo pueden hacer, cuánto va a costar, si tiene un límite o no tiene un límite, si llega a ese límite, qué pasa, si inicia un batch nuevo o no, o hasta ahí llega. Bueno, y pasaríamos al ERC777, que es un estándar que permite enviar tokens por otra persona, por otra cuenta o por otro contrato. Otro ejemplo sería el ERC1155, que es para manejar contratos donde tenga diferentes tipos de tokens. Después tendremos que desarrollar la seguridad y análisis que nos permita gestionar los riesgos cibernéticos en nuestro blockchain. Riesgos y puntuaciones, tenemos que monitorear las billeteras, monitorear transacciones, asegurarnos que estas no estén expuestas a riesgos más allá de lo debido. Pues en riesgo siempre hablamos que es imposible el 100%, pero se tiene que asegurar la mitigación de ese riesgo a lo máximo posible. Los precios y la contabilidad de nuestros activos digitales en los sistemas internos, ya sea la valoración del activo que tengamos, ajustes. Pasaríamos a la 5, que es servicios de intercambios. Cómo podemos pasar nuestro dinero fiat, nuestro dinero aceptado por el país, a la parte digital, al cripto. Si alguno tiene conocimiento en Costa Rica, por el momento no es imposible, pero es un poco complicado, no es tan user-friendly el pasar nuestro dinero a cripto, si se puede. Hay varios caminos
que se pueden tomar. Algunos utilizan stablecoins para pasar y comprar ETH, BTCs y demás. Pasamos a la sexta, que son las billeteras la cual es la encargada de la custodia. Esta pasaría a retener los fondos en nombre de la compañía o en nombre de la persona, como ya vamos a ver en una de las siguientes diapositivas. Esta es una parte bastante tricky porque generalmente breach de seguridad en blockchain va a entrar por el usuario. Es bastante complicado. A mi memoria no han existido hackeos a la red como tal, sino que entra por alguna deficiencia del usuario. Ya ahorita ahondaré en esta parte. Los nodos necesitamos, ya sea que lo más recomendable es contratar servicios de nodos, algunos muy famosos como Alchemy, Black Demon, GetBlock, Moralis. ¿Por qué me refiero con esto? Porque esto le va a permitir a la empresa poner su equipo de desarrollo a desarrollar como tal y no programar un nodo que no sabemos la estabilidad de dicho nodo. Es bastante complicado y además esas empresas ya están totalmente desarrolladas con sus servicios. Para aclarar, en el punto 1, ERC significa Ethereum Request Comment. Ese es el prefijo que llevan los estándares. Siguiente, por favor. Okay, aquí tenemos unos desafíos regulatorios, más que nada en el contexto del marco de los Estados Unidos. En noviembre de 2021, la OCC requiere carta de no objeción, Letter of Non-Objection, para comercializar activos digitales. Se espera, adelantándome un poquito más, en lo que podría venir, según análisis, que vaya a caer diferentes regulaciones, por el momento todavía no, producto de el bear market que está sufriendo la industria y algunas prácticas no mercado friendly, más que todo por parte de la empresa encargada del manejo de Luna. Pasaremos a otra vez, noviembre de 2021, el grupo de trabajo del presidente Biden, considerando riesgos de los stablecoins. De la misma manera, la Reserva Federal, como mencioné antes, emite las letras 1179, en las cuales aclaran que las pasadas 1170, 1172 y 1174 nos viene a decir, o sea, aclarando que los bancos pueden comercializar, pueden ser garantes de dichas monedas y activos digitales siempre y cuando puedan garantizar y a conformidad de se me va el nombre de su inspector, que cumplan con la seguridad que le pueden dar a sus otros servicios. Un CBDC es un Central Bank Digital Currency. Esto vendría a ser que el dólar pasa a ser una moneda cripto. Aquí es donde mencioné que la Reserva Federal, su main board, empieza discusiones y abre dichas discusiones para ver si los pros y los contras para el gobierno de los Estados Unidos con emitir el CBDC. Ahora, prácticas regulatorias actuales para liderar el mercado sería participar de forma proactiva. ¿A qué nos referimos con esto? Es que nuestros auditores vayan con el regulador, pregunten, analicen, porque la gran mayoría de veces nuestro regulador va a tener más conocimiento que el auditor, que pueda educarlo. Entonces tenemos las riendas del juego, tomar, por así decirlo, el toro por los cuernos y no que el regulador venga hacia nosotros y nos tome mal parados o fuera de base o poco preparados. De la misma manera, adherirse a regulaciones existentes como base para el cambio, saber que estas regulaciones van a estar en constante modificación por lo nuevo por lo nuevo de la industria. Todavía no se mantienen
estándares estables por mucho tiempo, sino que constantemente se cambia. Pasaríamos a desarrollar utilizando siempre metodologías ágiles, porque al final y al cabo estamos desarrollando software y esto le hace más fácil la aclimatización de nuevos desarrolladores que vengan a entrar en parte a Web 3.0 y demostrar capacidad para identificar y controlar este riesgo incremental. Siguiente, por favor. Ok, como estamos viendo en la siguiente, los desafíos regulatorios, el incremental risk. Esto no, lo que ven en pantalla no quiere decir que sean los riesgos como tal, sino cómo se puede diferenciar los riesgos de blockchain con tecnologías actuales. Una manera de entender el por qué nuestras llaves son tan importantes puede entrar por entender cómo funciona smart contracts que nos ayuden a recibir pagos. Del lado un poco más techy, este smart contract tiene que llevar una llave de una billetera donde se va a hacer el depósito, por así llamarlo, de dicho intercambio de servicios o productos. O sea, yo como cliente voy a mandar dinero a esa billetera digital. Este smart contract tiene que tener la llave de la billetera para donde va dicho dinero y un error, un dedazo del desarrollador puede provocar que esta llave sea pública, lo cual nos haría pensar, pero bueno, hay gente que pasa permanentemente en eso. No, hay bots que pasan permanentemente recorriendo donde estos smart contracts están guardados y en caso de ser público y en caso de que la llave esté totalmente pública, se la llevan y con eso tendrían acceso a su billetera, pero eso es puede ser un dedazo del desarrollador. Esto es para entender el riesgo que sucede con la tecnología blockchain y la actual. ¿Por qué? Porque con el sistema de banca actual, nuestro pago está ligado directamente al banco y pues que sepan tu número de cuenta no les va a permitir a nadie sacarte dinero de ahí. Pasaremos a otro riesgo que nos ejemplifica muy bien diferencias en lo actual con lo nuevo. Esto sería en la hasta cierto punto incapacidad de blockchain de cumplir con regulaciones, por ejemplo, con la de lavado de dinero. Como nos mencionó Federico anteriormente, es complicado y en ciertos casos, dependiendo de la transacción, imposible saber quién nos manda dicho dinero. Y como sabemos, para cumplir con leyes de lavado de dinero, tenemos que saber quién envía ese dinero, nombres, apellidos, número de identificación, dónde vive, de dónde sale dicho dinero. Es muy complicado saber estos datos con nuestra tecnología que estamos explicando, blockchain. Siguiente, por favor. Bueno, como podemos ver, las consideraciones sobre el riesgo de los activos digitales en la parte empresarial. En la parte izquierda vemos el riesgo interno, que sería riesgos operacionales, tecnológicos, de liquidez, riesgo de créditos y contrapartes, riesgos de tipos de intereses. Y en la parte derecha, en los campos más claros, vemos el due diligence tradicional, o sea, lo que tendría que realizar las empresas para garantizar seguridades. Esto nos está ejemplificando, esto se entiende mejor, perdón, con el ejemplo que voy a dar a continuación. ¿Por qué se prefiere entregar la custodia de activos a terceros por parte de empresas? Lo entenderíamos, ok, si JP Morgan acepta tus activos y ellos en algún punto pierden tus llaves digitales, o sea, para todos los efectos te roban, se extravía, te hackearon, el activo ya no está en cuentas de JP Morgan,
la pérdida de confianza que tendría el banco como tal, tomemos en cuenta que es el banco más grande de Estados Unidos, obtendría consecuencias posiblemente catastróficas. Es por esto que ellos tercerizan estos servicios de custodia a empresas como Coinbase, los cuales son expertos en la materia, en esto, tienen seguros, además, como ya nos mencionaron, y pueden controlar los riesgos que podría conllevar. Siguiente, por favor. Aquí vemos la integración de riesgos a lo largo del ciclo de vida del producto. Se espera que nosotros como empresa podamos incluir el manejo de riesgo o el concepto de a lo largo de la vida útil, a lo largo del ciclo del producto. Desde la elaboración de estrategias, desde este punto no esperen, esto se le dice a las empresas que no esperen a que la idea o el diseño ya esté montado para llamarnos ok, tengo esto, este es el producto, ¿cuáles son mis riesgos? Porque si empezamos a diseñar, elaborar la estrategia, el desarrollo, la operación, y si todo esto lo acompañamos siempre desde el inicio con la concepción de que hay que manejar el riesgo porque es una tecnología, por así decirlo, nueva, el producto se puede llevar siempre, se puede llevar de una mejor manera a finalización. Siguiente, por favor. Muy bien, perfecto. Gracias, Giancarlo. Creo que fue muy útil, ¿verdad? Este pincelazo inicial del tema de riesgos. También ahí estaban mencionando sobre las herramientas que se pueden utilizar para mejorar los temas de cumplimiento. Hay un comentario de Adam Caldera que decía que ya existen las blacklist wallets, que es de hecho sí, exacto, con eso se puede iniciar a mitigar los temas de prevención. Y también estaban las herramientas como Chainalysis, ¿verdad? Que habíamos visto ayer, y CipherTrace, que nos pueden ayudar a dar trazabilidad con respecto de a dónde han andado esos bitcoins, si tienen algún origen, digamos, espurio o de algún tema de lavado, o incluso si fueron utilizadas en, qué sé yo, en estafas como la que ocurrió con Mt. Gox o la famosa de Canadá de Quadriga CX, ¿verdad? Ese tipo de trazabilidad, que de hecho, o sea, si me lo permiten así, es incluso más seguro de la trazabilidad que se puede dar en Swift, ¿verdad? O sea, de la investigación y todo esto, o sea, debido a que todos tenemos acceso al récord de transacciones del blockchain, podemos ver toda esa historial de transacciones y darle trazabilidad a esos bitcoins, a esas criptomonedas, de saber por dónde anduvieron. Y el otro tema para darle una recomendación adicional ahí a Cindy, que es la que había comentado sobre el tema de cumplimiento, es con respecto a el utilizar tolerancias dependiendo del tamaño de transacción. Por ejemplo, una idea que hemos visto y se ha implementado en algunas instituciones es a partir de cierto punto requerir que la transacción se envíe por la red principal de Bitcoin en vez de la red, digamos, de Lightning Network. La red de Lightning Network, que es la red de capa 2, permite mayor anonimidad con respecto a el origen de los bitcoins y no se puede hacer trazabilidad de la transacción, lo que mencionaba ahorita Giancarlo como el KYT o Know Your Transaction. Entonces, a partir de cierto monto, qué sé yo, $10,000 en adelante, exigirle al cliente que se envíe la transacción mediante capa 1, de manera que se pueda hacer esa trazabilidad, ¿verdad? O sea, en el Bitcoin Ledger One tradicional. Entonces creo que esa otra política podría ser interesante, ¿verdad? Esto en adición a lo tradicional de, ¿verdad? De pedirle documentación al cliente, de, ¿verdad? De su origen de sus fondos, etcétera, y que demuestre que él tiene control sobre la billetera, ¿verdad? Porque otro esquema que se pudiera utilizar es como una especie de suplantación de identidad de una persona representándose como el dueño de la billetera y en realidad es otra persona la que tiene control detrás, ¿verdad? Algún blanqueamiento o lavado ahí
utilizando una identidad de otra persona. Ahí nos preguntaban también sobre el tema de los estándares de cumplimiento. Una pregunta que tuvimos de parte de Milton. En realidad, digamos, los estándares no es como que son, ¿verdad?, ya regidos, porque es un tema bastante nuevo, digamos, el tema de custodia de criptoactivos. Por ejemplo, yo le puedo comentar que Coinbase Custody se somete a auditorías de tipo SOC 1 tipo 2 y SOC 2 tipo 2 para lo que son ellos. Y también incluso otra empresa acá en Costa Rica que está haciendo el tema de, digamos, ya entrando a ofrecer servicios de cripto. Ellos tienen, bueno, el de las tarjetas de crédito, que es el PCI Data Security, el PCI DSS, que es otro que también se puede usar, porque también tiene, bueno, o sea, a pesar de ser de tarjetas de crédito, también tiene consideraciones importantes sobre el tema de manejo de llaves privadas, ¿verdad? Porque también está asociada a las llaves privadas a tarjetas de crédito. Eso y bueno, tal vez lo obvio es que la mayoría se adhiera a ISO 27001 de seguridad de la información, ¿no? Que siempre son buenas prácticas. Pero como te comento, es un tema que es bastante emergente y no es como que hay uniformidad en los estándares que se tienen que seguir en esto, ¿verdad? O sea, casi que eh, revise lo que cada uno de los proveedores le entrega y compare, digamos, ¿verdad? Los SLAs incluso, ¿verdad? Es un tema importante. Por ejemplo, Coinbase tiene un SLA de 4 horas para transferencias de fondos, algunos lo tienen al día siguiente, ¿verdad? Esa clase de temas también son importantes. Bueno, para concluir entonces, recomendaciones de blockchain y criptoactivos, ¿verdad? Realmente esto está aquí para quedarse, o sea, no va para ningún lado, ¿verdad? O sea, los criptoactivos son una nueva realidad con la que, ¿verdad? Los bancos tienen que analizar las implicaciones a su modelo de negocios y ver cómo pueden ser ellos los que le dan la llave a sus clientes a entrar en este mundo de finanzas descentralizadas y blockchain, ¿verdad? Especialmente cuidándose de los neobancos, ¿verdad? Pensando que los neobancos tienen esa capacidad de innovar de manera muy rápida y de que ellos probablemente van a tener mayores facilidades en hacer onboarding de clientes y otros temas que, ¿verdad? Pueden ser también ellos la ventana a este mundo nuevo de finanzas descentralizadas. Entonces, los bancos tienen que empezar a integrarse con esto y empezar a buscar cómo ellos pueden ir como especie de curando, digamos, como curating, como escogiendo, ¿verdad? Qué servicios DeFi pueden darle acceso a sus clientes. Otro tema ahí que teníamos es, bueno, escoger qué casos de uso, ¿verdad? ¿Cuáles plataformas vamos a utilizar? ¿Verdad? Vimos el caso de varias plataformas de DeFi que estaban ahí disponibles, como Aave o Compound para el tema de inversiones, MakerDAO, estaba el tema de los seguros con Nexus Mutual, ¿verdad? Entonces hay varios como temas ahí que podemos ver. También la situación legal de los criptoactivos, la que mencionaba Fernando, ¿verdad? Es sumamente importante. Esta, digamos, nos establece qué reglas del juego, o más bien falta de reglas del juego, puede haber en algunas de las jurisdicciones donde estamos. Adicional, todas las consideraciones de ciberseguridad, ¿verdad? El tema de hot code wallets, custodia de llaves, etcétera, súper importante. Y bueno, ¿cómo vamos a integrar todo esto al core bancario, ¿verdad? Entonces, esa es otra consideración que también les dejo por ahí, como algunos pensamientos finales con respecto a esto. Ok, entonces ya para concluir, vamos a dejarles nuestra información de contacto y ponernos a sus disposiciones por si tuviéramos alguna pregunta final. Parece que no tenemos ninguna pregunta en el chat. Entonces, bueno, si no hay alguna pregunta adicional, aquí queda nuestra información de contacto y nos ponemos a las órdenes para cualquier tema. Vamos a compartir la grabación de este webinar en el canal de YouTube de EY Centroamérica. Entonces, vamos a facilitarles eso para que tengan esa grabación. Así que muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Sí. Me pareció que pusieron una pregunta en el chat. Era sobre la presentación, ¿verdad? Sí, en alguna conclusión respecto al impacto ambiental y de las Los criptoactivos. Sí, bueno, creo que eso es mucho más relevante con Bitcoin, sí, de hecho.
Bitcoin utiliza un mecanismo que se llama Proof of Work, que es muy intenso en el uso de electricidad por su propia naturaleza, pero como podrán estudiar por ahí, hay otros blockchains como Ethereum que están utilizando mecanismos de consenso mucho más ligeros, llamado Proof of Stake, donde se hace staking, o sea, se ponen unos fondos en garantía de que el nodo va a ser honesto, va a ejecutar transacciones de manera correcta. Esto lo que permite es minimizar bastante el impacto ambiental, digamos, del blockchain como tal. Entonces, ya se está trabajando sobre eso, ¿verdad? Todo depende de cuál blockchain se utilice. Ahí vamos a variar un poco en los temas ambientales. Pero sí, el Proof of Stake es mucho, mucho más liviano. Ok, perfecto. Saludos a todos y gracias por el tiempo de hoy. Muchas gracias a todos los speakers por traer este tema a la mesa. Ya hoy cerramos el Blockchain Summit de este 2022 y esperamos traer más información para que nos sigan en todas las redes sociales. Les comentamos, la grabación la van a recibir por correo cuando se suba a YouTube y ya con eso pueden volver a ver todo esto. Muchas gracias a todos por acompañarnos y de parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana les deseamos un excelente día. Gracias. Gracias.